En este momento, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo puede estar hablándote, pero hay 7 señales que revelan su voz, y si las ignoras, podrías perder el mensaje más importante de tu vida. ¿Las estás reconociendo? Amados hermanos, en este preciso momento, mientras escuchan estas palabras, el Espíritu Santo puede estar hablándoles. Pero la pregunta que debe inquietar nuestras almas es esta: ¿estamos prestando atención o hemos cerrado nuestros oídos espirituales a su voz? ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nosotros, en medio del bullicio de este mundo, no reconocemos su dulce susurro? ¿Cuántas advertencias divinas hemos dejado pasar porque estábamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado confiados en nuestra propia sabiduría? El gran predicador Charles Spurgeon, aquel príncipe de los púlpitos, solía decir que la voz del Espíritu Santo no siempre llega como un trueno ensordecedor, sino muchas veces como un susurro apacible que requiere que nuestro corazón esté sintonizado con las frecuencias del cielo. Spurgeon predicaba con pasión sobre la necesidad de cultivar oídos espirituales sensibles. Hoy quiero compartir con ustedes 7 señales claras, 7 manifestaciones inequívocas de que el Espíritu Santo está tratando de comunicarse con su alma. No son coincidencias, no son simples emociones pasajeras, son la mano de Dios tocando a la puerta de su corazón, esperando que abran. La primera señal es una convicción profunda sobre el pecado. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablarle, usted experimentará una inquietud santa respecto a áreas de su vida que antes no le molestaban. Ese comportamiento que justificaba, esas palabras que consideraba inofensivas, esas actitudes que defendía con argumentos, de repente comienzan a pesar sobre su conciencia como piedras. El apóstol Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta convicción no viene para destruirle, sino para liberarle. El Espíritu Santo no señala nuestras fallas para avergonzarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento genuino y a la restauración completa. He conocido a hombres y mujeres que vivieron años en pecado sin el menor remordimiento. Dormían tranquilos, comían con apetito, reían sin preocupación. Pero un día, el Espíritu Santo comenzó su obra en ellos y esa paz falsa se desvaneció. Comenzaron a ver sus acciones con los ojos de Dios, y lo que antes parecía aceptable, ahora se revelaba como abominable ante el trono celestial. Si usted está experimentando esta convicción, no la rechace. No la sofoque con entretenimiento, con más ocupaciones, con justificaciones elaboradas. Esa incomodidad espiritual es la misericordia de Dios visitando su alma. Es el Espíritu Santo diciéndole que hay un camino mejor, que hay perdón disponible, que hay libertad esperándole. La segunda señal es un hambre creciente por la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida, la Biblia deja de ser un libro común y se convierte en agua para su alma sedienta. Las escrituras que antes le parecían aburridas o incomprensibles, ahora cobran vida y significado. Jesús declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Espíritu Santo toca su corazón, usted descubre que cada versículo tiene aplicación directa para su situación actual. Este hambre no es superficial. No es simplemente leer por cumplir una rutina religiosa. Es un anhelo profundo de conocer más a Dios, de entender sus caminos, de alinear su pensamiento con el pensamiento divino. Usted encontrará que busca momentos para abrir las Escrituras, que medita en los versículos durante el día, que las palabras de Dios permanecen en su mente como un eco constante. Recuerdo haber escuchado el testimonio de una mujer que durante 20 años tuvo una Biblia en su mesa de noche sin abrirla jamás. Era solo un objeto decorativo, un símbolo religioso sin poder en su vida. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a hablarle, esa misma Biblia se convirtió en su manual de vida, su consejera en momentos difíciles, su fuente de consuelo en las tormentas. Si usted siente este apetito creciente por la palabra, aliméntelo. No permita que las ocupaciones diarias
roben ese tiempo sagrado de comunión con las Escrituras. El Espíritu Santo está preparando su corazón para recibir revelación. Está abriendo sus ojos espirituales para ver verdades que transformarán su existencia completa. La tercera señal es un deseo intenso de orar. La oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una necesidad vital. Es como respirar para el alma. Cuando el Espíritu Santo está hablándole, usted querrá conversar con Dios constantemente, no solo en momentos de crisis, sino en cada instante del día. El apóstol Pablo nos exhorta en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta no es una sugerencia opcional, es el estilo de vida de quien camina en sintonía con el Espíritu. Sus oraciones cambiarán de naturaleza. Ya no serán solo listas de peticiones egoístas, sino conversaciones profundas, donde usted escucha tanto como habla. Sentirá el impulso de interceder por otros, de agradecer por bendiciones que antes pasaban desapercibidas, de adorar simplemente por quien Dios es, y no solo por lo que puede darle. He visto personas que oraban mecánicamente, repitiendo las mismas frases vacías año tras año. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó su obra transformadora, esas oraciones muertas dieron paso a diálogos vibrantes con el Padre Celestial. Lágrimas genuinas reemplazaron palabras huecas. Silencio reverente sustituyó la verborrea religiosa. Si su corazón anhela la presencia de Dios en oración, si encuentra gozo en esos momentos de intimidad con el Creador, es porque el Espíritu Santo está cultivando en usted una vida de comunión auténtica. No ignore este llamado. Separe tiempo para estar a solas con Dios, para derramar su corazón ante Él, para escuchar su voz en el silencio de la adoración. Hermanos, antes de continuar con las siguientes señales, permítanme invitarles a suscribirse a este canal, si aún no lo han hecho. Necesitamos edificar una comunidad de creyentes comprometidos con la verdad del Evangelio y la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si desean profundizar más en su relación con Dios, les invito a adquirir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica que les acompañará en un viaje de renovación espiritual. Encontrarán el enlace en el primer comentario fijado. Este recurso ha bendecido a miles de personas y puede ser exactamente lo que su alma necesita en este momento. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está hablándole es un cambio en sus prioridades y valores. Lo que antes ocupaba el centro de su existencia comienza a perder importancia, mientras que las cosas eternas adquieren un peso que nunca antes tuvieron. Es como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura y de repente pudiera ver claramente lo que realmente importa. El apóstol Pablo experimentó esta transformación radical y la describe en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nuestra escala de valores se invierte completamente. Tal vez usted vivía obsesionado con la acumulación de riquezas, trabajando sin descanso para llenar sus cuentas bancarias mientras su alma permanecía vacía. Ahora descubre que hay tesoros más valiosos que el oro y la plata. Quizás dedicaba todo su tiempo a escalar posiciones sociales, a impresionar a otros con logros superficiales, pero ahora comprende que la aprobación divina vale más que 1000 aplausos humanos. Este cambio no significa que abandonemos nuestras responsabilidades terrenales o que nos volvamos irresponsables con nuestras obligaciones. Significa que ponemos las cosas en su lugar correcto. El trabajo es importante, pero no es nuestro Dios. La familia es un regalo, pero no ocupa el lugar que solo Cristo merece. Los sueños y metas tienen valor, pero se alinean con los propósitos eternos del reino. He conocido empresarios exitosos que construyeron imperios financieros solo para descubrir, al final de sus vidas, que habían ganado el mundo entero pero perdido sus propias almas. He visto personas populares,
admiradas por multitudes, que vivían en una soledad espiritual devastadora. Cuando el Espíritu Santo les habló, todo cambió. Sus definiciones de éxito se transformaron. Su concepto de plenitud se redefinió. Si usted está experimentando este reordenamiento de prioridades, no resista. No permita que el temor al cambio le paralice. No escuche las voces de aquellos que le dirán que se está volviendo fanático o que está perdiendo el equilibrio. Lo que realmente está sucediendo es que sus ojos espirituales se están abriendo y por primera vez en mucho tiempo está viendo la realidad tal como Dios la ve. Jesús fue claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, todo lo demás encuentra su posición correcta. No perdemos nada de valor verdadero. Por el contrario, ganamos perspectiva eterna y paz que sobrepasa todo entendimiento. La quinta señal es una sensibilidad aumentada al pecado en su entorno. No solo se vuelve consciente de sus propias faltas, sino que también comienza a discernir con claridad la presencia del mal en situaciones, conversaciones, entretenimientos y ambientes que antes le parecían normales o incluso atractivos. Es como si el Espíritu Santo agudizara sus sentidos espirituales. Esa película que solía disfrutar ahora le produce incomodidad porque glorifica valores contrarios a las Escrituras. Esas conversaciones llenas de chismes y críticas destructivas le pesan en el corazón. Esos lugares donde antes se sentía cómodo, ahora le generan un rechazo interior porque percibe que allí la presencia de Dios no es bienvenida. El salmista David expresó esta sensibilidad en el Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando conocemos verdaderamente los caminos de Dios, desarrollamos un aborrecimiento santo hacia todo lo que se opone a su santidad. Esta sensibilidad no debe convertirse en orgullo espiritual ni en actitud de superioridad moral. No estamos llamados a convertirnos en jueces despiadados que condenan a todos a su alrededor. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, y la luz no grita ni condena, simplemente brilla y con su presencia expone lo que está oculto en la oscuridad. He visto creyentes que confunden esta sensibilidad con permiso para volverse críticos amargados, señalando constantemente los errores ajenos mientras ignoran sus propias luchas. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu nos hace sensibles al pecado, lo hace con el propósito de mantenernos puros y de interceder por aquellos que aún caminan en tinieblas, no para enorgullecernos de nuestra supuesta superioridad espiritual. Si usted está experimentando esta sensibilidad, úsela sabiamente. Aléjese de las influencias que contaminen su alma, pero hágalo con amor y gracia hacia aquellos que aún no comprenden. Sea firme en sus convicciones, pero amable en su trato. Recuerde que usted también fue rescatado de las tinieblas por pura misericordia divina. Pablo nos instruye en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay un equilibrio delicado entre mantenernos separados del mal y seguir siendo accesibles para aquellos que necesitan conocer el Evangelio. Esta sensibilidad también se manifestará en una mayor cautela con lo que permite entrar en su mente y corazón. Será más selectivo con el contenido que consume, con las amistades que cultiva, con los ambientes que frecuenta, no por legalismo religioso, sino porque ama la presencia de Dios y no quiere nada que apague esa comunión preciosa con el Espíritu Santo. Algunos pensarán que se está volviendo extremista o que está perdiendo la capacidad de disfrutar la vida. La verdad es exactamente lo contrario. Está descubriendo lo que significa vivir verdaderamente, liberado de las cadenas de placeres vacíos que solo dejaban un sabor amargo en el alma. Está aprendiendo a distinguir entre gozo genuino y entretenimiento superficial. Cuando el Espíritu Santo le habla a través de esta sensibilidad aumentada, está protegiéndole. Está guardando su corazón de influencias que podrían desviarle del camino estrecho. Está preservando en usted
la capacidad de escuchar su voz clara sin las interferencias del ruido mundano. No desprecie este don. No intente silenciar esa voz interior que le advierte sobre peligros espirituales. El Espíritu Santo conoce los planes del enemigo y le está equipando con discernimiento para navegar con seguridad en un mundo lleno de trampas espirituales. Es su manera de decirle que usted le pertenece y que Él está comprometido con su crecimiento y protección espiritual. Hermanos, mientras continúo compartiendo estas señales con ustedes, quiero que reflexionen honestamente sobre su propia vida. ¿Están experimentando alguna de estas manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Están prestando atención o están resistiendo su obra transformadora en sus corazones? La sexta señal de que el Espíritu Santo está hablándole es un amor creciente por las almas perdidas. Cuando el Espíritu de Dios toca su corazón, usted comienza a ver a las personas como Dios las ve. Ya no son simplemente rostros en la multitud, competidores en el trabajo o extraños sin importancia. Son almas eternas creadas a imagen de Dios, caminando hacia un destino que será determinado por su respuesta al Evangelio. Este amor no es sentimentalismo superficial ni lástima condescendiente. Es una carga genuina por la salvación de aquellos que aún viven en tinieblas espirituales. Es el mismo corazón de Cristo manifestándose en usted, el mismo Jesús que lloró sobre Jerusalén porque no quiso venir a Él para tener vida. El apóstol Pablo expresó esta carga de manera conmovedora en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 2 y 3. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne. Este nivel de amor sacrificial solo puede ser producido por el Espíritu Santo, obrando en nosotros. Tal vez usted solía juzgar duramente a los pecadores, manteniéndose distante con actitud de superioridad moral. Ahora su corazón se quebranta al verlos esclavizados por el pecado. Quizás antes le resultaba indiferente el destino eterno de sus colegas, vecinos o familiares. Ahora pierde el sueño, pensando en cómo compartir el Evangelio con ellos de manera efectiva. He conocido creyentes que vivían vidas cristianas cómodas, asistiendo a la iglesia religiosamente, pero sin ninguna preocupación real por los perdidos. Un día el Espíritu Santo despertó en ellos esta carga y sus vidas cambiaron radicalmente. Comenzaron a orar fervientemente por la salvación de otros. Buscaron oportunidades para compartir su fe. Invirtieron tiempo y recursos en alcanzar a quienes aún no conocían a Cristo. Esta compasión divina le impulsará a salir de su zona de confort. Ya no podrá permanecer callado cuando el Espíritu le presente oportunidades de testimoniar. Sentirá una urgencia santa de compartir las buenas nuevas porque comprende que el tiempo es corto y las consecuencias de rechazar a Cristo son eternas. Jesús mismo nos dio el mandato en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando el Espíritu Santo está obrando en usted, este mandato deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un privilegio gozoso, en una pasión que consume su ser. No todos están llamados a ser evangelistas de tiempo completo o misioneros en tierras lejanas, pero todo creyente en quien habita el Espíritu Santo debe experimentar este amor por las almas. Puede manifestarse de diferentes maneras según los dones y llamados individuales, pero el corazón de Dios por los perdidos debe latir en cada hijo suyo. Si usted está experimentando este amor creciente por las almas, no lo sofoque. No permita que el temor al rechazo o la vergüenza le paralicen. No escuche la voz del enemigo que le susurra que no está calificado para compartir el Evangelio. El Espíritu Santo no le está pidiendo que sea perfecto, solo que sea disponible y obediente. Recuerde que cada persona que usted conoce enfrentará la eternidad en uno de dos destinos. No hay terreno neutral, no hay opciones intermedias. O estarán para siempre en la presencia gloriosa de Dios o separados de Él en tormento eterno. Esta realidad debería quitarnos el sueño y movernos a la acción urgente. La séptima y última señal es una paz inexplicable en medio de las tormentas. Cuando el Espíritu Santo está activo en su vida, usted experimenta una serenidad que desafía toda lógica humana.
Las circunstancias pueden ser caóticas, los problemas pueden acumularse, las noticias pueden ser desalentadoras, pero en lo profundo de su alma hay un ancla firme que le mantiene estable. Esta paz no es resultado de ignorar la realidad o de vivir en negación. Es una confianza sobrenatural en la soberanía de Dios y en su cuidado paternal. Es saber con certeza absoluta que nada escapa a su control y que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que le aman. Pablo describe esta paz en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note que es una paz que sobrepasa el entendimiento. No puede ser explicada con razones naturales. Es un regalo divino para aquellos que caminan en comunión con el Espíritu. He visto personas enfrentar enfermedades terminales con una paz que dejaba perplejos a los médicos. He conocido familias que perdieron todo en crisis económicas, pero mantuvieron su gozo y confianza en Dios. He presenciado creyentes caminando por valles oscuros de pruebas severas, con una fortaleza que solo podía venir del cielo. Esta paz no significa ausencia de dolor o dificultades. Significa presencia constante de Dios en medio de esas circunstancias. Es como caminar en una tormenta, pero sabiendo que la mano poderosa del Padre le sostiene firmemente. Las olas pueden ser altas, el viento puede ser fuerte, pero usted no será arrastrado porque está anclado en la roca eterna. Jesús prometió esta paz a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece depende de circunstancias favorables. La paz que Cristo da permanece firme incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Si usted está experimentando esta paz sobrenatural, es porque el Espíritu Santo está activo en su interior. Él es quien produce este fruto en aquellos que permanecen conectados a la vid verdadera. Él es quien susurra verdades eternas a su espíritu cuando la mente amenaza con ser abrumada por preocupaciones temporales. Tal vez está atravesando el momento más difícil de su vida. Los diagnósticos médicos son desalentadores. Las finanzas están en ruinas, las relaciones están rotas, pero en medio de ese caos hay una quietud inexplicable en su alma. Esa es la obra del Espíritu Santo, recordándole que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que el final de la historia ya está escrito y los hijos de Dios salen victoriosos. Esta paz también se manifiesta en la capacidad de perdonar a quienes le han lastimado profundamente. El Espíritu Santo le capacita para soltar la amargura, para renunciar a la venganza, para bendecir a aquellos que le maldijeron, no porque el dolor no sea real, sino porque ha experimentado el perdón divino y ahora puede extenderlo a otros. No confunda esta paz con pasividad o conformismo. No significa que deba permanecer inactivo ante las injusticias o que no deba buscar soluciones a sus problemas. Significa que mientras trabaja, mientras lucha, mientras avanza, lo hace desde un lugar de descanso espiritual y no desde la ansiedad desesperada. Cuando enfrente la próxima tormenta, y vendrá porque vivimos en un mundo caído, preste atención a lo que sucede en su interior. Si en medio del caos externo hay quietud interna, es porque el Espíritu Santo está hablándole, está recordándole quién es usted en Cristo, está reafirmando las promesas eternas, está sosteniéndole con su poder hasta que pase la tormenta. Ahora bien, amados hermanos, después de haber identificado estas 7 señales, surge una pregunta crucial que debemos responder con absoluta honestidad ante Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? ¿Continuaremos ignorando la voz del Espíritu Santo o finalmente abriremos nuestros corazones completamente a su obra transformadora? Porque una cosa es reconocer intelectualmente que el Espíritu Santo está hablando, y otra muy diferente es responder con obediencia radical a su llamado. Muchos creyentes viven en una zona peligrosa de conocimiento sin acción, de convicción sin compromiso, de emoción religiosa sin verdadera transformación. El apóstol Santiago nos advierte en su epístola, capítulo 1, versículo 22, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Cada mensaje que escuchamos, cada revelación que recibimos, cada vez que el Espíritu Santo nos habla, aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios. No podemos jugar con las cosas sagradas. No podemos tomar a la ligera las advertencias divinas. No podemos continuar posponiendo nuestra respuesta como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. La Escritura nos recuerda que hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. Mañana puede ser demasiado tarde. Si al escuchar estas 7 señales, usted ha reconocido que el Espíritu Santo efectivamente está hablándole, la pregunta no es si debe responder, sino cómo y cuándo. Y la respuesta es clara: debe responder ahora mismo, en este preciso instante, con todo su corazón, sin reservas, sin condiciones. Tal vez el Espíritu Santo le ha estado convenciendo sobre un pecado específico que ha estado tolerando en su vida. Usted sabe exactamente a qué me refiero. Esa relación que no honra a Dios, ese hábito destructivo que ha justificado durante años, esa actitud de amargura que ha alimentado en secreto. Es momento de soltarlo. Es momento de arrepentirse genuinamente. El arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir remordimiento o decir palabras bonitas. Es un cambio radical de dirección. Es voltear completamente la espalda al pecado y correr hacia los brazos del Padre Celestial. Es estar tan disgustado con el pecado como Dios lo está, y tan comprometido con la santidad como Él desea que estemos. Quizás el Espíritu Santo le ha estado llamando a una vida de oración más profunda y consistente. Ha sentido ese tirón en su corazón cada mañana, esa invitación a levantarse más temprano para buscar el rostro de Dios. Pero la comodidad de la cama ha ganado la batalla día tras día. Es momento de priorizar. Es momento de sacrificar esos minutos extra de sueño por algo infinitamente más valioso. La oración no es un lujo espiritual para cristianos avanzados, es el oxígeno del alma. Es la línea de comunicación con el cielo. Sin una vida de oración vital y constante, usted estará espiritualmente débil, vulnerable a los ataques del enemigo, incapaz de discernir la voluntad de Dios para decisiones importantes. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, dedicaba horas extensas a la oración. Si Él necesitaba ese tiempo de comunión íntima con el Padre, ¿cuánto más nosotros? El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 nos relata: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Puede ser que el Espíritu Santo le esté impulsando a compartir su fe con alguien específico. Ese compañero de trabajo que constantemente busca conversación con usted. Ese vecino que está atravesando una crisis y necesita desesperadamente escuchar sobre la esperanza que solo Cristo puede dar. Ese familiar que ha estado observando los cambios en su vida y está listo para preguntar la razón de su fe. No permita que el miedo le paralice. No espere sentirse perfectamente preparado, porque ese día nunca llegará. El Espíritu Santo no le pide que tenga todas las respuestas teológicas. Le pide que comparta lo que Cristo ha hecho en su propia vida. Su testimonio personal es poderoso porque es auténtico, porque es su historia, porque nadie puede refutarla. Pedro nos instruye en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados no significa ser teólogos expertos, significa tener el corazón dispuesto y la boca abierta. Tal vez el Espíritu Santo le está llamando a reconciliarse con alguien de quien se ha distanciado. Ese hermano con quien tuvo un conflicto hace meses o años, ese amigo a quien ofendió con palabras duras, ese familiar con quien mantiene una relación fría y distante por orgullo o resentimiento acumulado. La reconciliación requiere humildad. Requiere tragarse el orgullo. Requiere dar el primer paso incluso cuando usted siente que la otra persona es quien debería acercarse primero. Pero recuerde que Cristo se humilló hasta la muerte de cruz para reconciliarnos con el Padre cuando éramos enemigos de Dios. Si Él hizo eso por nosotros, qué pequeño sacrificio es dar el primer paso hacia la reconciliación con un hermano.
Jesús fue enfático en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La adoración genuina no puede coexistir con conflictos sin resolver. Quizás el Espíritu Santo le está desafiando a ser más generoso, a soltar el control sobre sus finanzas y confiar en que Dios proveerá. Le está mostrando necesidades a su alrededor que usted tiene la capacidad de suplir. Le está recordando que todo lo que posee en realidad le pertenece a Él y usted es solo un administrador temporal. La generosidad no se trata simplemente de dar lo que nos sobra. Se trata de dar sacrificialmente, de confiar en que Dios multiplicará lo poco cuando lo entregamos con fe. Se trata de romper las cadenas del materialismo que esclavizan a tantos en esta época de consumismo desenfrenado. Pablo enseña en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad verdadera fluye de un corazón transformado por la gracia, de alguien que ha experimentado la generosidad infinita de Dios y ahora desea reflejar ese carácter. Puede ser que el Espíritu Santo le esté llamando a servir en su obra de maneras prácticas, a usar sus talentos y dones, no para su propia gloria, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, a invertir su tiempo no solo en perseguir sueños personales, sino en avanzar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios necesita obreros, necesita maestros dispuestos a discipular a nuevos creyentes, necesita servidores humildes dispuestos a hacer las tareas que nadie ve ni aplaude, necesita intercesores fieles que sostengan en oración a los líderes y ministerios, necesita personas comunes dispuestas a ser usadas extraordinariamente por un Dios extraordinario. Hermanos, el Espíritu Santo no habla para entretenernos o para hacernos sentir emociones religiosas pasajeras. Habla para transformarnos. Habla para equiparnos. Habla para enviarnos. Habla para prepararnos para la eternidad. Cada palabra que Él pronuncia en nuestro espíritu es importante, es urgente, es determinante para nuestro destino. Amados hermanos, hemos llegado al final de este mensaje. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si el Espíritu Santo ha tocado su corazón a través de estas palabras, no ignore su voz. Responda hoy con obediencia y fe. Les invito a suscribirse a este canal para continuar recibiendo mensajes que edificarán su vida espiritual. Den like a este video si les ha bendecido y compartan en los comentarios cuál de estas 7 señales está experimentando en su vida. Su testimonio puede animar a otros creyentes. Y recuerden, si desean profundizar más en su relación con Dios, adquieran nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario fijado. Continúen viendo los próximos videos que aparecerán en su pantalla. Que el Señor les bendiga y guarde. Hasta pronto.